Buenas tardes, yo les voy a exponer el tema de fósforos con el símbolo P en ácidos húmicos y fúlvicos. Por mi persona, Daniela Carmona Arias, soy los 2025, 1. Introduction. Phosphorus P is one of the 17 essential nutrients for plant growth. As plant nutrient is its fully vital function in plant metabolism. P is classified as a primary nutrient as unconventionally most soils have low concentration of bioavailable phosphorus that often limit plant production. This is particularly in the very salts of tropics and in top debris from volcanic has the total concentration of P increases vary from 0.1 to 0.5%. Bueno, en la tabla de contenidos vamos a trabajar todo lo que es el origen del fósforo, las funciones del fósforo en el suelo y las plantas, las formas de absorción y adsorción tanto en el suelo como en las plantas, los síntomas de deficiencia y excesos del fósforo y qué productos hay disponibles en el mercado, los que más se utilizan, sus fuentes, sus dosis y por supuesto sus costos. Bueno, para explicarles el ciclo, yo les vengo a traer una imagencita para que a medida que yo les vaya explicando por medio de la imagen, ustedes me puedan entender. Para empezar, el ciclo del fósforo es uno de los ciclos bioquímicos fundamentales que permiten que el fósforo, que es un nutriente esencial para las plantas, en este caso secundario, y los seres vivos, circulen a través de los ecosistemas, a diferencia del ciclo del nitrógeno o del carbono. El ciclo del fósforo no tiene una fase gaseosa significativa y pues por ende no se encuentra en la atmósfera en grandes cantidades. El fósforo se mueve principalmente a través del suelo, las plantas, los animales y el agua. Entonces, como podemos ver, su primer paso es la liberación del fósforo del suelo por fuentes minerales. Eso lo que quiere decir entonces es que el fósforo se encuentra principalmente en forma de fosfatos en rocas sedimentarias y al descomponerse estas rocas, el fósforo se libera al medio ambiente y este proceso es principalmente llevado a cabo por la acción del viento y la erosión. Además de eso, el fósforo liberado es transformado en formas solubles en el agua, como los fosfatos que pueden ser absorbidas por las plantas. Luego de eso, pasa la absorción del fósforo por las plantas. Las plantas absorben el fosfato del suelo en forma de fosfato PO43- y este fosfato es un nutriente esencial para las plantas, ya que es necesario para varios procesos metabólicos clave, como lo es la fotosíntesis, la formulación de ADN, ARN y en la transferencia de energía ATP. El fósforo está involucrado en el crecimiento de las raíces, la floración y la fructificación. Luego está la transferencia a los consumidores, que básicamente es que los animales herbívoros que comen de la planta, que se alimentan de la planta, el fósforo se traslada a sus cuerpos y luego el fósforo es utilizado en sus procesos metabólicos y se acumula en sus tejidos, principalmente en los huesos y en los dientes. Luego de eso pasa el proceso de la devolución al suelo a través de descomposiciones y excreciones, que básicamente es que cuando los animales mueren o liberan desechos como las heces, el fósforo regresa al suelo, los descomponedores como bacterias y hongos descomponen los cuerpos de plantas y animales muertos y liberan el fósforo de nuevo en el suelo en forma de fosfatos, los cuales pueden ser absorbidos nuevamente por las plantas. Luego de eso, el fósforo en el agua, como ciclo acuático, tiene una pequeña cantidad que puede ser transportada por el agua, por ejemplo, en el caso de los ríos y lagos, hacia cuerpos de agua más grandes en estos cuerpos de agua. Lo que quiere decir entonces que el fósforo es absorbido por plantas acuáticas y microorganismos, pero el exceso de fósforo en el agua puede causar una eutrofización, que eso es conocido como un fenómeno que promueve el crecimiento excesivo de algas, lo que reduce la oxigenación del agua y afecta a la vida acuática. Y ya para terminar su ciclo, pasan los procesos de sedimentación y fósforo en los sedimentados, que esto quiere decir que a largo plazo el fósforo puede quedar atrapado en los sedimentados de los cuerpos de agua. Esto ocurre cuando el fósforo se une con minerales o se precipita en forma de sales de fosfato.
Este fósforo puede permanecer en el sedimentado durante miles de años hasta que a través de procesos geológicos, elevación de tierras o la actividad volcánica vuelva a liberarse en el medio ambiente. Y así es su proceso del ciclo del fósforo. En resumen, de lo anterior que hablé, en el ciclo del fósforo pasan 5 estados. La liberación del fósforo a partir de la erupción de rocas fosfóricas, la absorción por las plantas que lo absorben del suelo en forma de fosfatos, la transferencia a los animales a través de la alimentación, el fósforo pasa a los consumidores, la devolución al suelo, que es a través de la descomposición de organismos muertos y la excrementación de animales. Y por último, el ciclo acuático, que el fósforo también puede ser transportado por el agua y contribuir a los ecosistemas acuáticos. Es importante saber también que el fósforo es limitado en los ecosistemas, por lo que el ciclo del fósforo es crucial para la fertilidad del suelo y la salud de las plantas. La agricultura y el uso de fertilizantes a menudo aumentan la cantidad de fósforo en el suelo, lo que puede ser beneficioso para los cultivos, pero también puede causar impactos negativos si no se maneja adecuadamente. Bueno, como segunda parte tenemos la función del fósforo en el suelo y las plantas. Entonces, el fósforo sabemos que es un nutriente esencial secundario tanto en el suelo como en las plantas y desempeña un papel crucial en el crecimiento y desarrollo de los organismos vivos. El fósforo se encuentra principalmente en forma de fosfatos PO4 3- y su disponibilidad depende de varios factores, tales como el pH del suelo, la presencia de otros nutrientes, la actividad biológica, las propiedades físicas del suelo, las funciones clave del fósforo en el suelo, que en este caso sería fertilidad del suelo. En la fertilidad del suelo está que el fósforo es un nutriente clave para la fertilidad del suelo. Una buena presencia de fósforo en el suelo mejora el crecimiento de las plantas, su capacidad para producir raíces fuertes y saludables. Quiere decir que a su vez optimiza la absorción de otros nutrientes esenciales. El fósforo es importante en la formación de compuestos minerales como el apatito, que son fundamentales para mantener la estructura del suelo y la disponibilidad de nutrientes para las plantas. El fósforo es parte de los ciclos biogenéticos que permiten que otros nutrientes como el nitrógeno y el potasio se mantengan en equilibrio y al mismo tiempo sean eficientes utilizados por las plantas y otros organismos en el ecosistema del suelo. Esa es su función en el suelo. Ahora, ¿qué función cumple el fósforo en las plantas? El fósforo tiene funciones vitales en las plantas, involucrándose en muchos de los procesos bioquímicos, fisiológicos fundamentales para su crecimiento, como lo es en este caso la síntesis de ADN, ARN y proteínas. El fósforo es conocido porque es un componente clave de los ácidos nucleicos como el ADN y el ARN, que son esenciales para la replicación celular, la síntesis de proteínas y la división celular, que en este caso, sin suficiente fósforo, las plantas no pueden crecer ni reproducirse correctamente. También aportan la energía celular, o sea, el ATP. El fósforo es parte integral de la molécula del ATP, en este caso el adenosin trifosfato, que es la principal fuente de energía utilizada por las células vegetales para llevar a cabo una amplia gama de procesos metabólicos en el cual incluye la fotosíntesis, el transporte de nutrientes y la absorción de agua. En el desarrollo de las raíces, también el fósforo es fundamental para el crecimiento y fortalecimiento de las raíces. Ayuda a las plantas a desarrollar un sistema radicular más extenso, lo que pues mejora la capacidad de la planta para poder acceder al agua y los nutrientes del suelo. El fósforo en las plantas también aporta en la maduración y la formación de semillas y frutos. El fósforo está involucrado en la formación de flores, frutos, semillas. Su presencia adecuada promueve una mayor floración y una mejor calidad en la producción de frutos, lo que es especialmente importante para las plantas agrícolas. También puede ayudar en la maduración de las semillas, lo que está asegurando una próxima generación. El fósforo también es importante en la resistencia a enfermedades. ¿Por qué? Porque el fósforo contribuye a la salud general de la planta. Eso quiere decir que una planta con suficiente fósforo tiene un sistema inmunológico más fuerte y es más resistente a enfermedades, plagas y condiciones ambientales diversas. El fósforo también es importante en la fotosíntesis y formación de compuestos orgánicos, como lo que hemos hablado anteriormente, porque facilita la fotosíntesis y la producción de azúcares y otras moléculas orgánicas esenciales para el crecimiento y la reproducción de la planta. Para hacerles un pequeño resumen, en el suelo el fósforo es crucial para mantener la fertilidad, contribuir a la estructura del suelo y participar en los ciclos de los nutrientes. Y en la planta, el fósforo es esencial para la energía celular, la formación de ADN, ARN y proteínas, el desarrollo de raíces,
la floración, la fructificación y la resistencia a enfermedades. De tercera parte tenemos las formas de absorción y absorción en el suelo y las plantas. El fósforo en el suelo y en las plantas son procesos cruciales para la disponibilidad y utilización, como lo hablábamos anteriormente. En el caso de la absorción del fósforo en el suelo, esto lo que quiere decir es que se refiere al proceso mediante el cual las moléculas de fósforo en forma de fosfatos se adhieren a la superficie de los minerales en el suelo, lo que afecta su disponibilidad para las plantas. ¿Cómo ocurre la absorción? Los fosfatos y la superficie del suelo en forma de fosfatos es fuertemente atraído por la superficie de las partículas del suelo, especialmente las partículas de arcilla, de óxidos de hierro, aluminio y calcio, lo que quiere decir que este proceso reduce la cantidad del fósforo que está libre en la solución del suelo y por lo tanto la disponibilidad para ser absorbido por las raíces de las plantas. También el pH del suelo va a ser crucial para una buena absorción del fósforo en el suelo, ya que si hay suelos muy ácidos, el pH va a estar bajo y el fósforo se absorbe más fuertemente a los óxidos de hierro y aluminio, formando compuestos insolubles, lo que hace que el fósforo sea menos disponible para las plantas en este caso. Y si llegara a ser con un pH alto en suelos alcalinos, el fósforo tiende a formar fosfatos de calcio que también pueden ser insolubles. La capacidad de intercambio catiónico, el 6C, también es una medida de la capacidad del suelo para poder retener cationes, iones con carga positiva, y aniones, iones con carga negativa. El fósforo, siendo un anión, puede ser retenido por las partículas de suelo cargadas positivamente. ¿Qué efectos tiene la absorción? En este caso, si el fósforo es absorbido en el suelo y está disponible en pequeñas cantidades, las partículas de este suelo van a mantener el fósforo adherido, lo que va a dificultar que las raíces de las plantas lo absorban y la absorción puede reducir la eficiencia del fósforo en el suelo, especialmente si no hay un adecuado equilibrio entre el pH y la estructura del suelo. Ahora, ¿cómo es su absorción? B. En las plantas, la absorción es el proceso mediante el cual las raíces de las plantas van a captar ese fósforo disponible en el suelo que se encuentra principalmente en fosfatos. ¿Cómo ocurre este proceso? Mediante las raíces de las plantas, el fósforo es absorbido principalmente a través de las raíces de las plantas en forma de iones fosfato, y estos iones se disuelven en la solución del suelo y se transportan al interior de la célula de la raíz a través de proteínas transportadoras especializadas en las membranas celulares. También ocurre el proceso de difusión y transporte activo, que básicamente en este caso el fósforo se mueve por el suelo hacia las raíces principalmente por difusión. Sin embargo, es importante saber que suelos con baja disponibilidad de fósforo, las plantas van a utilizar un mecanismo de transporte activo que le van a permitir a las raíces captar fósforo de áreas del suelo con bajas concentraciones y utilizar esa energía en forma de ATP. Además de eso, también influyen las interacciones con los microorganismos del suelo, que en este caso muchas veces los hongos micorrízicos o micorrizas y otros microorganismos del suelo que pueden ayudar a mejorar la absorción del fósforo, realizan un proceso de simbiosis que les permite a las plantas tener un acceso más eficiente al fósforo, ya que sus hongos extienden sus hifas en el suelo y aumentan el área de captura del fósforo. ¿Qué factores pueden afectar a la hora de la absorción? Nuevamente el pH del suelo, que al igual que la absorción con D, el pH va a ser una influencia en la disponibilidad del fósforo en la planta, ya que en los suelos ácidos el fósforo va a tender a estar más fijo, lo que va a dificultar su absorción, mientras que en suelos alcalinos el fósforo va a estar en forma de fosfatos de calcio que pueden ser menos solubles y menos disponibles. Además de eso, el contenido de nutrientes y de materia orgánica, que en este caso la presencia de la materia orgánica en el suelo puede facilitar la disponibilidad de fósforo, ya que puede aumentar la solubilidad de los fosfatos
y el suelo con suficientes nutrientes tiende a ser más eficiente en la absorción del fósforo, en este caso. Y también está la competencia con otros nutrientes. En el suelo también pueden haber competencia con otros nutrientes. Por ejemplo, el exceso de calcio, hierro o aluminio puede reducir la disponibilidad del fósforo, ya que estos nutrientes pueden formar complejos insolubles con el fósforo. En resumen de lo hablado anteriormente en el proceso de la absorción con B, en el suelo el fósforo se adhiere a las partículas del suelo, lo que puede hacer que no esté disponible para las plantas si no se disuelve en la solución del suelo. En la absorción en las plantas van a captar el fósforo disuelto en el suelo en forma de fosfatos a través de sus raíces, a menudo con la ayuda de transportadores activos y en algunos casos de simbiosis con hongos micorrízicos. Como una nota, el fósforo se encuentra en el suelo en forma de fosfatos que pueden ser absorbidos por las partículas del suelo. Sin embargo, las plantas no dependen de que el fósforo esté disponible en la solución del suelo, para que ellas puedan ser absorbidas por las raíces. La eficiencia de ambos procesos está influenciada por los factores como el pH, la composición del suelo y la interacción de organismos. Bueno, en los síntomas de deficiencia y excesos del fósforo, yo les traje dos ejemplitos. Perdón, vemos la deficiencia en tres tipos de plantas diferentes y sus hojas, y al lado derecho un exceso por fósforo. Entonces, cuando una planta no tiene suficiente fósforo, puede presentar varios síntomas que afectan su salud y desarrollo. ¿Como cuáles? Como el crecimiento lento y plantas pequeñas. Por todo lo que les he dicho anteriormente, sabemos que el fósforo es crucial para el crecimiento y desarrollo celular. Por lo que si las plantas presentan deficiencia en fósforo, van a mostrar un crecimiento lento y compacto. Como podemos ver en estas imágenes que estamos viendo, unas plantas afectadas y que son más pequeñas que las saludables con raíces poco desarrolladas. Además de eso, también puede presentar coloraciones rojizas o moradas en las hojas, como estamos viendo acá, que es un síntoma pues común de una deficiencia de fósforo, especialmente en las hojas más viejas o basales. Esto pues se debe a la acumulación de antocianinas, que es un pigmento que se produce cuando las plantas no pueden utilizar el fósforo de manera eficiente. También está el desarrollo deficiente de raíces, pues que aquí no se puede ver muy bien, está por acá, pero básicamente es que las raíces en las plantas con una deficiencia tienden a ser poco profundas, más bien superficiales y menos extensas, lo que quiere decir que esas raíces no se desarrollan adecuadamente y por ende pues va a limitar la capacidad de que la planta pueda absorber otros nutrientes y o agua. También está la reducción en la formación de flores y frutos, que lo podemos ver acá. Por lo que sabemos que el fósforo es esencial para una floración y para una formación de frutos y de semillas, las plantas deficientes con el fósforo pueden mostrar poca o incluso nula producción de flores y frutos mal formados o escasos. También hay un síntoma que es que las hojas de color verde oscuro o azuladas, que las podemos ver en esta imagen, que básicamente es la deficiencia de que el fósforo puede hacer que las hojas se vuelvan de un color muy oscuro o azulado debido a una menor síntesis de clorofila. Una de las deficiencias es el desarrollo de tejidos de la planta débil, lo que quiere decir pues que al las plantas tener una deficiencia de fósforo suelen tener una estructura celular débil, lo que puede hacer que las plantas sean susceptibles a enfermedades, plagas y daños mecánicos, en este caso. Y ya por último, la muerte prematura de hojas inferiores, lo que quiere decir que las hojas más viejas pueden morir o volverse de color marrón prematuramente, ya que pues la planta comienza a distribuir los recursos disponibles hacia las partes más nuevas, lo que va a provocar que las hojas más viejas se deterioren rápidamente y pues les cause la muerte. Los síntomas de un exceso de fósforo puede ser perjudicial, ya que pues interfiere con la absorción de otros nutrientes y causa problemas en el desarrollo de la planta. En este caso, la deficiencia de otros nutrientes, particularmente hierro y zinc. Eso lo que quiere decir pues es que el fósforo
En exceso puede reducir la disponibilidad de otros nutrientes esenciales, como es el hierro y el zinc, como lo decía anteriormente. Y eso pues se debe a que el fósforo puede formar complejos insolubles con estos nutrientes, dificultando su absorción por las raíces de las plantas. Esto va a provocar síntomas de deficiencia de estos nutrientes, como lo son las hojas amarillentas o debilitamiento general de la planta. Otro síntoma de un exceso es la interferencia con la absorción de micronutrientes. Un exceso de fósforo puede llevar a una disminución en la absorción de microorganismos, como lo es, por ejemplo, el manganeso, el hierro y pues el zinc. Eso pues puede causar una clorosis interveinal, es decir, pues un amarillamiento de las plantas entre las venas. Y otros síntomas típicos de deficiencia de micronutrientes. Otro de los síntomas de exceso es el crecimiento desmesurado de las plantas. Es decir, que con un exceso de fósforo se provoca un crecimiento vegetativo excesivo, con un aumento en la producción de hojas a expensas de flores y frutos, y las plantas pueden parecerse excesivamente frondosas, pero con poca producción de frutos y semillas. Síntomas en un exceso es la alteración del pH del suelo. Un exceso de un fósforo altera fácilmente el pH del suelo, haciéndolo más alcalino y pues afectando negativamente la disponibilidad de otros nutrientes y alterando el equilibrio nutricional general del suelo. Otro de sus síntomas de los excesos es la reducción en la absorción de agua. Un exceso de fósforo puede afectar el sistema radicular de las plantas, reducir su capacidad para absorber agua, lo que pues va a llevar una mayor susceptibilidad a la sequía y una capacidad limitada para sobrevivir en suelos con poca humedad. Y por último, la formación de precipitados de fosfato de calcio, que pues esto básicamente es que en suelos con un exceso de fósforo puede reaccionar con el calcio formando precipitados de fosfato de calcio que son insolubles y no pueden ser utilizados por las plantas, lo que pues, va a limitar la disponibilidad de fósforo en el futuro. Dicho lo anterior, ¿qué causas o factores contribuyen a la deficiencia o excesos del fósforo? Por ejemplo, en la deficiencia del fósforo pueden contribuir los suelos con baja concentración de fósforo, el pH del suelo muy bajo o muy alto, que limita pues la solubilidad de los fosfatos, los suelos muy erosionados o empobrecidos y condiciones de alta competencia entre plantas y áreas de cultivo. Y en el caso de los excesos del fósforo está también el uso excesivo de fertilizantes fosfatados, la falta de regulación en la aplicación de fertilizantes, los suelos con alta retención de fósforos debido a su composición mineral, como por ejemplo en suelos con mucha arcilla o ciertos tipos de minerales como los óxidos de hierro. Bueno, ¿qué productos hay disponibles en el fósforo? Las fuentes, las dosis y los costos. Yo tengo 5 productos. El primero es el fosfato diamónico, en este caso el DAP. Este viene por 50 kilogramos, un bulto de 50 kilogramos, y tiene un costo de 170.000 pesos. Está también el fosfato monoamónico, o sea, el MAP, que este tiene una particularidad y es que saliniza más los suelos más ácidos. Y viene por 50 kilogramos, un bulto de 50, y tiene un costo también de 170.000 pesos. Está también el ácido fosfórico, que básicamente el ácido fosfórico viene por 1 kilogramo y tiene un costo de 18.000 pesos. Algo que es súper común es el triple 15. El triple 15 tiene un costo de 160.000 pesos y viene por 50 kilogramos. Y por último, la roca fosfórica, que viene por un bulto de 50 kilogramos a 55.000 pesos. Y en este caso, la roca fosfórica es de lenta actuación y no va a modificar el pH, llegando así a aportar iones nutricionales compatibles con un fertilizante. Ahora vamos a ver un corto videito donde nos van a explicar mucho más detallado toda la función del fósforo y luego continuamos con el tema de ácidos húmicos y fúlvicos. La importancia que tiene el fósforo en las plantas, así que vamos a comenzar. El fósforo es un macroelemento esencial para el crecimiento de las plantas. El fósforo participa en los procesos metabólicos tales
como la fotosíntesis, la transferencia de energía y la síntesis y degradación de los carbohidratos. El fósforo se encuentra en el suelo en compuestos orgánicos y en minerales. Sin embargo, la cantidad del fósforo disponible en el suelo es muy baja en comparación con la cantidad total del fósforo en el suelo. Por lo tanto, en muchos casos, los fertilizantes de fósforo tradicionales del cultivo. El fósforo penetra en la planta a través de las capas externas de las células, de los pelos radiculares y de la punta de la raíz. La absorción también se produce a través de las micorrizas, que son hongos que crecen en asociación con las raíces de muchos cultivos. El fósforo es absorbido por la planta principalmente como ion ortofosfato, pero también se absorbe como ion fosfato secundario. La absorción de esta última forma se incrementa a medida que sube el pH. El fósforo juega un papel vital virtualmente en todos los procesos que requieren transferencia de energía en la planta. El fósforo es un componente vital de las sustancias que forman los genes y cromosomas. De esta forma, este elemento es parte esencial de los procesos que transfiere el código genético de una generación a la siguiente, proveyendo el mapa genético para todos los aspectos de crecimiento y reproducción de la planta. El adecuado suplemento de fósforo es esencial para el desarrollo de nuevas células y para la transferencia del código genético de una célula a otra, a medida que se desarrollan nuevas células. Abundante cantidad del P se acumula en las semillas y el fruto, donde es esencial para la formación y desarrollo de la semilla. El efecto más acentuado de la falta de fósforo es la reducción del crecimiento de la hoja, así como en el número de hojas. El crecimiento de la parte superior es más afectado que el crecimiento de la raíz. Sin embargo, el crecimiento de la raíz también se reduce marcadamente en condiciones de deficiencia de fósforo, produciendo menor masa radicular para explorar el suelo por agua y nutrientes. Generalmente, el fósforo inadecuado deprime los procesos de utilización de carbohidratos, aun cuando continúa la producción de estos compuestos por medio de la fotosíntesis. Esto resulta en una acumulación de carbohidratos y el desarrollo de un color verde oscuro en las hojas. En algunos cultivos, las hojas deficientes en fósforo desarrollan un color púrpura y como ejemplo tenemos el tomate y el maíz. Bueno, ácidos húmicos y fúlvicos. Humic and fulvic acids. Introduction. Humic acid and fulvic acid are two major compounds of soil organic matter that play an essential role in the soil fertility, plant health, in water quality. Both are byproducts of the compositions of organic matter, but have important difference in the their chemical characteristics and behavior in the soil. Tabla de contenidos. Bueno, en este caso vamos a trabajar en qué son los ácidos húmicos y fúlvicos, con sus diferencias. Luego vamos a hablar de las propiedades y las funciones de los ácidos, luego de los beneficios de los ácidos húmicos y fúlvicos en la agricultura y el suelo. Y por último, vamos a hablar de qué productos hay disponibles. ¿Qué son los ácidos húmicos y fúlvicos? Los ácidos húmicos y fúlvicos son dos componentes principales de la materia orgánica del suelo, que desempeñan un papel esencial en la fertilidad del suelo, la salud de las plantas y la calidad del agua. Ambos son subproductos de la composición de la materia orgánica, pero tienen sus diferencias importantes en sus características químicas y su comportamiento en el suelo. Entonces, los ácidos húmicos son compuestos orgánicos complejos que se encuentran en el humus del suelo, que esta es la capa más rica en materia orgánica, y son de mayor tamaño molecular en comparación con los fúlvicos. Además de esto, estos están compuestos principalmente por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y azufre,
y tienen una estructura más grande y compleja y suelen ser de color marrón oscuro o negro. Mientras que los ácidos fúlbicos también producen descomposición de la materia, pero tienen una estructura más pequeña y son más solubles en agua a cualquier pH, a diferencia de los húmicos, que solo son solubles en pH alcalino, y los fúlbicos son de color amarillo a marrón y son más livianos que los ácidos húmicos. Bueno, en esta diapositiva les traje un cuadrito que nos va a mostrar pues sus diferencias, las características, que en este caso el tamaño molecular, la solubilidad, el color, el contenido de carbono, la función principal y la reactividad química. Entonces, los ácidos húmicos tienen un tamaño molecular más grande y complejo. Los ácidos fúlbicos van a ser más pequeño y simple. Los húmicos van a ser solubles en pH alto, alcalino, mientras que los fúlbicos van a ser solubles en cualquier tipo de pH. El color de los ácidos húmicos siempre va a ser marrón, oscuro o negro, y el de los fúlbicos siempre va a ser amarillo a marrón. El contenido de carbono en los húmicos va a ser con mayor proporción de carbono, mientras que en los fúlbicos va a haber menor proporción de carbono. Los ácidos húmicos siempre van a mejorar la estructura del suelo y la retención de nutrientes, y los fúlbicos van a mejorar la disponibilidad de los nutrientes y van a favorecer el crecimiento de las plantas. Y los húmicos son menos reactivos en comparación con los ácidos fúlbicos en la reactividad química, y los fúlbicos son más reactivos y van a ser mucho más móviles en el suelo. Lo segundo, ¿qué propiedades y funciones tienen los ácidos húmicos y fúlbicos? Las propiedades de los ácidos húmicos, lo primero es que mejoran la estructura del suelo. Esto pues lo que quiere decir es que ayudan a formar agregados de partículas del suelo, mejorando la aireación, el drenaje del agua, la retención de nutrientes, que claramente esto va a ser clave para mantener un suelo bien aireado y permitir el desarrollo de las raíces. También está el aumento de la capacidad de intercambio catiónico o el 6C. Los ácidos húmicos sabemos que tienen una carga negativa que permiten que el suelo retenga nutrientes esenciales como lo es el calcio, el magnesio y el potasio y prevenga la lixiviación de nutrientes importantes. También está la estabilización de los nutrientes, que básicamente es que ayuda a que los nutrientes sean más estables en el suelo y pues reduzcan la volatilización o la lixiviación de elementos como nitrógeno y fósforo. También mejoran la biodisponibilidad de nutrientes, pues que al formar complejos con metales y nutrientes, los húmicos van a ayudar a liberar nutrientes que de otro modo serían inaccesibles para las plantas. Ahora las propiedades de los ácidos fúlbicos. La primera es que tiene alta solubilidad. Como lo decía anteriormente, son solubles en una amplia gama de pH, o sea, cualquier tipo de pH, lo que pues les va a permitir penetrar rápidamente en las plantas y en el suelo y son fácilmente absorbidos por las raíces y también pueden movilizarse los nutrientes en el suelo. Está también la disponibilidad de los nutrientes, vamos en la anterior, porque pues los fúlbicos interactúan directamente con los nutrientes y facilitan su transporte a través de la membrana celular de las raíces de las plantas, lo que pues esto va a ayudar a mejorar la eficiencia pues en el uso de fertilizantes. También está la estimulación del crecimiento de las plantas, que pues los ácidos fúlbicos influyen en la división celular y la germinación de semillas y la activación enzimática, lo que pues quiere decir que van a promover el crecimiento de la planta y van a mejorar su resistencia a un estrés. Y pues por último, promueven la descomposición de la materia orgánica. Los ácidos fúlbicos van a acelerar la descomposición de la materia orgánica del suelo, lo que pues va a ayudar a liberar nutrientes adicionales y va a mejorar la actividad microbiana. Como tercera parte, ¿qué beneficios tienen los ácidos húmicos y fúlbicos en la agricultura y el suelo? Pues está mejorar la fertilidad del suelo. Como lo dije anteriormente, ambos ácidos van a contribuir a una retención de nutrientes y van a ayudar a que las plantas puedan acceder más fácilmente a los elementos que necesitan ellas para crecer. También está el aumento de la eficiencia de los fertilizantes, que básicamente ambos ácidos van a mejorar la capacidad de retención de nutrientes del suelo y van a facilitar la absorción por parte de las plantas, lo que quiere decir que entonces los fertilizantes van a ser mucho más efectivos.
De tercero, la aceleración del crecimiento vegetal. En este caso, pues los ácidos fúlbicos en particular van a estimular el crecimiento de las plantas y van a ayudar en la germinación y el desarrollo de las raíces. También está el mejoramiento de la calidad del suelo, súper importante. Uno de sus más grandes beneficios es que ayudan a mejorar la estructura del suelo, lo que pues va a favorecer la aireación y la filtración de agua, y esto es especialmente útil en suelos arcillosos o compactados. La reducción de la erosión. Al mejorar pues la estructura del suelo y la cohesión entre las partículas, los ácidos húmicos pueden ayudar a reducir la erosión del suelo, especialmente en terrenos agrícolas. Y el desarrollo de resistencia al estrés, en este caso pues ambos ácidos van a aumentar la tolerancia de las plantas al estrés, como la sequía o las condiciones de alta salinidad. ¿Qué productos hay disponibles de los ácidos húmicos y fúlbicos? Bueno, yo traje 4. El primero es la turba. La turba va a ser una fuente rica en ácidos húmicos y fúlbicos y va a ser obtenida de la descomposición parcial de material vegetal en ambientes húmedos. La segunda es la leonardita, que es un tipo de carbón altamente oxidado, que es una de las fuentes más comunes de ácidos húmicos. La tercera, una de las más sencillas y de las más económicas que cualquiera podemos acceder a ellas, que es el compost. El proceso de compostaje pues también va a generar ácidos húmicos y fúlbicos de una manera pues natural y mucho más amigable con el ambiente y con el suelo y la planta claramente. Y por último, las lluvias ácidas, que en algunos casos el contacto del suelo con ácidos provenientes de la atmósfera pueden llegar a aumentar la presencia de estos ácidos. Como un plus, también quería hablar en esta exposición de el uso pues, que tienen los ácidos húmicos y fúlbicos en la agricultura, que me parece muy importante, que están las enmiendas del suelo, que pues esto básicamente se va a aplicar para mejorar una estructura del suelo, especialmente de suelos pesados, compactados o suelos arenosos con baja retención de nutrientes. La fertilización de líquidos y sólidos, los ácidos húmicos y fúlbicos, se van a utilizar a menudo en forma líquida o como parte de fertilizantes sólidos, pues con el fin de mejorar la eficiencia de los fertilizantes tradicionales y aumentar la biodisponibilidad de los nutrientes. Y pues por último, los bioestimulantes de plantas, que pues se van a utilizar en productos para mejorar el crecimiento y pues la salud de las plantas, tanto en cultivos agrícolas como en jardines. Otra cosa que me pareció muy importante es las consideraciones y precauciones que deben de tener a la hora de usar este tipo de ácidos. Aunque los ácidos húmicos y fúlbicos son beneficiosos en su mayoría, un exceso de aplicación podría alterar el equilibrio del suelo y pues afectar negativamente el pH y la disponibilidad pues de los nutrientes. Pues para finalizar, este tipo pues, de ácidos son componentes claves para mantener la salud, la productividad del suelo, el favorecimiento y la disponibilidad de nutrientes y mejorar la estructura del suelo. Claramente, como lo decía anteriormente, con un uso adecuado y positivo en la agricultura y en el crecimiento pues, de las plantas. Ya por último, les presentaré un video de ácidos húmicos y fúlbicos para que terminemos de entender bien el tema. Beneficios de los ácidos húmicos y fúlbicos en las plantas. Así que vamos a comenzar. Se podrían definir como complejas agrupaciones macromoleculares en las que unidades fundamentales son compuestos aromáticos de carácter fenólico procedentes de la descomposición de la materia orgánica y compuestos nitrogenados tanto cíclicos como alifáticos sintetizados por ciertos microorganismos presentes en el suelo. Teniendo en cuenta esta definición más científica sobre dichos ácidos, vamos a centrarnos en las propiedades de ambos sobre el suelo, plantas, etc. En el caso de los ácidos fúlbicos, presentan un color amarillo claro o marrón. Son solubles con cualquier nivel de pH y actúan principalmente en la parte subterránea de las plantas, sirviendo de estimulante en la raíz y por ello se suelen utilizar como enraizantes en los cultivos. Actúan de una manera rápida y fugaz, penetrando con facilidad en las hojas y células de la planta. Además, son capaces de formar quelatos con otros elementos nutritivos presentes en el suelo y de esta forma aumentan la biodisponibilidad por la planta. Por otro lado, los ácidos húmicos presentan un color negro o marrón oscuro y se derivan de los compuestos orgánicos del suelo, como pueden ser el humus o la turba.
siendo producidos por microorganismos que descomponen la materia orgánica muerta. Actúan directamente sobre la nutrición de la planta, liberando elementos nutritivos fijados en el suelo, estabilizando el pH, aumentando la permeabilidad del suelo y su aireación, poniendo a disposición de las raíces más cantidad de CO2 para su correcta respiración. Es importante decir que su efecto es más continuado y persistente en el suelo. Al igual que los ácidos fúlvicos, pueden formar agregados con otras partículas inorgánicas del suelo y de esta manera contribuyen a evitar el encharcamiento del suelo, ya que son un excelente acondicionador del suelo gracias a su alto peso molecular. También forman humatos y humofosfatos, lo cual ayuda a mejorar el estado nutricional de la planta. Pero, ¿qué beneficios aportan al suelo? Ambos tipos de ácidos contribuyen a un mejor crecimiento de la planta, ayudan a aumentar su rendimiento y refuerzan su resistencia. Asimismo, contribuyen a una mejor absorción de los elementos nutritivos y de esta forma contribuyen a acondicionar el suelo para el uso más eficiente de los fertilizantes. Por un lado, los ácidos húmicos son beneficiosos para la fertilidad del suelo, ya que contribuyen a mejorar la actividad microbiana y además realizan diversas acciones en función del tipo de suelo. Por ejemplo, en suelos arcillosos son idóneos para mejorar la estructura del suelo, mejorar la permeabilidad de este y así conseguir un aumento en la aireación a nivel radicular de la planta, mientras que en otros suelos arenosos contribuyen a mejorar la capacidad de intercambio catiónico de los elementos nutritivos presentes en el suelo y de esta forma mejoran la capacidad de retención de agua y así poder evitar pérdidas de nutrientes por lixiviación. Y sobre las plantas, aparte de los ya mencionados anteriormente, de manera general se podría decir que favorecen un incremento en la masa radicular y con ello se produce una mejora en la absorción de elementos nutritivos, un mayor desarrollo de la planta y son beneficiosos en los procesos fisiológicos. Por esto, provocan un incremento de rendimiento económico y productivo, que es el objetivo principal de aplicar este tipo de ácidos a nuestros suelos. Muchísimas gracias, eso ha sido todo por mi exposición.